encontrar pues también tranquilidad, paz para nuestra alma. Que así sea, Señor, úsame, usa pues Padre los corazones de todas las personas que están escuchando, que podamos entender lo que tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos, hermanos, a ver la primera. Bueno, aquí antes de cambiarle podemos ver una ciudad amurallada, podemos ver las murallas de una ciudad. Vamos a darle ahora sí. Quiero leer, hermanos, cómo dice Nehemías 2:13, lo voy a leer y después voy a dar un contexto de este pasaje y luego lo voy a volver a leer. Dice así Nehemías 2:13: Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Todos sabemos, los que estudiamos la Biblia, que en el año 586 los babilonios vinieron, sitiaron la ciudad de Jerusalén y con arietes, con catapultas, lograron penetrar la muralla de Jerusalén, se metieron, incendiaron la ciudad, derribaron el templo, lo incendiaron y también se llevaron cautivos a los habitantes de Jerusalén, se los llevaron a Babilonia. Entonces la ciudad quedó destruida. Y Dios había dicho que iban a estar 70 años en ese cautiverio. Habían pasado ya los 70 años y entonces Dios empezó a levantar a hombres que pudieran regresar nuevamente a Jerusalén, a reconstruirla, a reconstruir los muros, a reconstruir el templo, la ciudad. Y uno de ellos fue Nehemías. Nehemías había sido copero de un rey y entonces Nehemías tiene visión de Dios, pide permiso al rey. Y Dios también toca al rey y le da permiso a Nehemías y le da también recursos para que pudiera ir a Jerusalén a reconstruir. Y cuando llega Nehemías a Jerusalén es lo que se encuentra, es lo que ve. Precisamente este pasaje, y es por eso que lo quiero volver a leer ahora con este contexto. Esa noche, cuando él llegó, esa noche salí por la puerta del valle, salió a inspeccionar, a ver a lo que se enfrentaba. Y pasó, ¿verdad?, por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. A eso se estaba enfrentando Nehemías. A una ciudad destruida, sus murallas destruidas, las puertas de la ciudad destruidas. Así estaba Jerusalén. Pero ¿para qué? Y es lo que dice la siguiente diapositiva. ¿Para qué se utilizaban las murallas? Principalmente, hermanos, las murallas tenían la función, todas las ciudades antiguas, las grandes ciudades antiguas estaban amuralladas, porque la muralla cumplía la función, pues primeramente de protección, de seguridad, para que no vinieran otros pueblos y penetraran a esa ciudad y pudieran conquistarla. Un ejemplo lo tenemos aquí, yo pongo aquí la Gran Muralla China, es uno de los ejemplos que hoy nosotros podemos ver, ¿no? Dicen por ahí que es tan grande, tan majestuosa esta muralla, que incluso se puede ver, dicen que es la única edificación que se puede ver desde el espacio. Es así, los satélites cuando han retratado a la Tierra, se puede ver la Gran Muralla China. Se dice que era tan majestuosa que nadie la podía penetrar. Adentro de las murallas había una ciudad santa que se llamaba Beijing, hoy la conocemos nosotros como Pekín también, ¿verdad? El que narra mucho me gusta mucho, por ejemplo, poner a veces las ilustraciones de las películas. La película infantil de Disney, la de Mulan, narra mucho este acontecimiento. Cuando vinieron los enemigos de China, que eran los hunos, y se dice que no pudieron penetrar la ciudad, no pudieron, la muralla, y lo que hicieron fue comprar a unos, la corrupción, ¿verdad? Vemos cómo la corrupción hace que las murallas puedan traspasarse. Entonces le pagaron a unos soldados chinos y pudieron meterse los hunos y conquistar así de esa manera al gran imperio chino, porque las murallas sirven para proteger. Vamos a darle uno más. Vamos a hablar específicamente de Jerusalén. Ya hablamos, todas las ciudades antiguas estaban protegidas por murallas, pero vamos a hablar de Jerusalén. Aquí no se alcanza a ver quizá tanto, porque la misma foto está un poco pixeleada, pero esa es una imagen de Jerusalén. Era una ciudad muy majestuosa.
Fue realmente una ciudad muy grande, muy majestuosa, unas murallas muy grandes, y también fue conocida como la ciudad de Dios. Fíjense, era tan grande que tenía, dicen los estudiosos, los arqueólogos, que esta ciudad tenía 12 puertas. Y el libro de Nehemías, en el capítulo 3, nos menciona el nombre de algunas de ellas, y es importante mencionarlas. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a mencionar algunas: puerta de las ovejas, puerta del pescado, puerta vieja, puerta del valle, puerta del muladar. En el versículo que leímos, la versión internacional le llama puerta del basurero, en la versión 60 le llama puerta del muladar, puerta de la fuente, puerta de las aguas, puerta de los caballos, puerta oriental, puerta de la inspección. Y cada una de estas puertas era muy importante porque obviamente cuando tú atravesabas una de estas puertas o cruzabas por una de estas puertas, pasabas el umbral de esas puertas, te llevaban a algún lugar. Explico, por ejemplo, la puerta de las ovejas, cuando se abría esa puerta, te llevaba a un valle donde se alimentaban las ovejas y donde estaban viviendo las ovejas. Las ovejas no podían vivir dentro de la ciudad. Entonces, cada puerta te conducía a algún lugar. Cuando tú pasabas el umbral, te conducía a algún lugar. Y la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Era una ciudad muy grande y majestuosa. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vieron ustedes que leímos ahí en Nehemías, y esta es la puerta que me gustaría que hoy pudiéramos estudiar, esta parte de la muralla. Se llamaba la puerta del muladar. ¿Por qué se llamaba así? Porque cuando salías de esa puerta, cuando pasabas el umbral de esa puerta, había un basurero. ¿Qué se tiraba ahí en ese basurero? Pues se tiraba toda la basura de la ciudad, se tiraba todo el estiércol y se tiraba todos los restos de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Entonces era un lugar, esta puerta, esta parte de la muralla separaba, ¿verdad? Y entonces esa puerta nos conducía al muladar. Ahorita vamos a ver un poquito más. Vamos a darle otra más. ¿Para qué servía específicamente esa puerta? Específicamente esa puerta, ¿para qué servía? Y quiero remontarme a Deuteronomio 23, 12 y luego 14. Dice así, hermanos, para que entendamos el uso de estas murallas y de estas puertas. En el Antiguo Testamento, ya en Deuteronomio, Dios había dado estas órdenes y decía así: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. No sé si ustedes tienen idea de esto, pero aún el pueblo aquí andaba nómada, no estaban viviendo en una ciudad. Aquí todavía vivían en el desierto, anduvieron 40 años y acampaban en un lugar y luego se levantaban y acampaban en otro lugar. Vivían nómadas. Pero aún viviendo nómadas, Dios les dijo que ellos tenían que ser diferentes a los demás pueblos. Y les dijo: ustedes, y simplemente lo voy a decir así, cuando ustedes tengan que hacer sus necesidades, van a salir del campamento. Es lo que está diciendo ahí. Para que ese campamento no esté sucio. Porque en ese campamento, ¿quién andaba? Ahí lo dice. Para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Ese lugar, ese campamento tenía que ser santo. Entonces, la función que tenía, y vamos a darle uno más, ahorita vamos a explicar esto. Aquí está este mapa es Jerusalén en tiempos de Nehemías. Ahí están todas las puertas que yo les acabo de mencionar. La puerta del pescado, ya las vieron todas las puertas. El templo era lo central, era lo céntrico, y las puertas alrededor de la ciudad. Y de una manera estratégica habían puesto, aquí está, miren, la puerta del valle, la puerta del muladar. ¿Y a dónde daba esa puerta? Yo les acabo de decir a dónde daba esa puerta. A un basurero, a un muladar. Pero ese muladar estaba en un valle, el valle de Gimnón, como está ahí. No se les olvide, grábense porque ahorita más adelante lo vamos a ver, grábenselo. Estratégicamente habían escogido poner esa puerta en ese lugar, en ese valle. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero ya vieron, ¿no? Entonces estaban todas las puertas y en la parte sur estaba la puerta del muladar. Vamos a darle uno más. Fíjense, en obediencia a lo que vimos en Deuteronomio, a esta ley,
la basura y el estiércol no debían contaminar la ciudad santa, a Jerusalén. Por eso deciden poner esa puerta y deciden poner esa parte de la muralla que diera a ese valle de Gimnón, y ahí estaba todo el basurero, todo el muladar. ¿Qué pasaba ahí? Iban principalmente el estiércol, la basura de todas las casas, los animales muertos, de los sacrificios y algunos otros desechos. En el Nuevo Testamento, a ese basurero, hermanos, es muy importante, porque a ese basurero siempre estaba quemándose, porque quemaban la basura. Siempre estaba ardiendo, quemándose toda la basura. Porque si no, ¿qué hacían con la basura? No sabían qué hacer con la basura. Y en el Nuevo Testamento se le conoce a ese basurero con el nombre de Gehenna. Y más adelante, esa palabra Gehenna era símbolo del infierno, porque ustedes saben que el infierno es un lugar donde la llama nunca se apaga, y por eso le pusieron así ese lugar a ese basurero. Pero ahorita vamos a ver también por qué fue que le pusieron así. Entonces, la muralla y la puerta tenían la función de separar el territorio santo de Israel del territorio vil, de lo sucio, de lo cochino. Fíjense una cosa, yo les mencioné las puertas, son muy importantes, porque en el Nuevo Testamento esas puertas eran los tipos, y en el Nuevo Testamento Jesucristo fue el antitipo de esas puertas. Si ustedes se acuerdan, y voy a leer para ustedes ese pasaje, es el único pasaje que no puse ahí, y lo voy a leer para ustedes. Dice Juan 10:9, dice así, hermanos: yo soy la puerta. Fíjense, ¿las puertas para qué servían? ¿O para qué sirven las puertas? Si yo abro aquí una puerta, para entrar a un lugar, ¿no? Cuando yo abro una puerta, entro a un lugar. O cuando salgo de ese lugar, pues salgo de ahí y entro a otro lugar, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Jesucristo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién entra por la puerta de Jesucristo, qué haya? Haya pastos, haya una vida bonita, algo hermoso, prados hermosos. A diferencia de esta puerta, ¿no? Que cuando la abrías, ¿qué había en esa puerta? La puerta del muladar. Mugre, basura, pestilencia. No sé si ustedes alguna vez han ido a algún vertedero, a algún basurero. No sé si alguna vez han escuchado hablar de ahí del basurero de Santa Cruz. Apesta, la gente que vive a los alrededores alcanza a percibir el olor del basurero. Vamos a darle otro más. Y ahorita vamos a ver, ¿por qué nos está hablando de todo esto? Vamos a darle una diapositiva más, por favor, hermano. Fíjense, en épocas de Nehemías, como ya vimos, ya no había más esa separación. El pasaje que hace rato leímos en la versión internacional, lo vamos a leer ahora en la versión 60. Fíjense cómo dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ya no había muralla, ya no había puerta, entonces toda la basura, toda la pestilencia se había mezclado ahora con la ciudad. ¿Y qué decía Deuteronomio? Que dentro de la ciudad santa no podía haber basura, no podía haber inmundicia. Ahora, estamos hablando de una manera espiritual, hermanos. Vamos a darle una más. La basura y la pestilencia estaban juntas. Fíjense aquí como, aquí pongo una ciudad, ¿no? Y está aquí la basura, junta con la ciudad. No hay ninguna separación. Estaban juntas ahora con el territorio santo de Jerusalén. Y esto espiritualmente, hermanos, y ahora es donde yo lo quiero venir ya a transportar a nuestra vida, es un símbolo de cómo pensamientos, religiones, costumbres, filosofías extrañas han entrado al pueblo de Israel, han penetrado la muralla, pero no solo al pueblo de Israel de la antigüedad. No, la Biblia dice que nosotros somos ahora el Israel espiritual, la iglesia es el Israel espiritual, y cómo muchas de estas cosas han entrado a la iglesia. Ya no hay esa separación. Y es, hermanos, hace rato yo platicaba con el hermano Elías y yo les decía, le comentaba y le decía que es la línea que divide al cristiano del que no es cristiano es una línea muy delgada, muy delgadita, y si la traspasamos, entonces ¿dónde está la diferencia? Vamos a darle una más, hermano. Se habían mezclado, fíjense, aquí los israelitas se habían mezclado con los pueblos paganos, y quiero explicar algo. ¿Cuál era la política de los babilonios? Cuando los babilonios conquistaban a un país,
Fíjense, eran muy crueles, eran tremendos, porque aparte de que les quemaban su templo, destruían todo, quemaban todo, se llevaban a los principales de la ciudad, a los príncipes, a los artesanos, a los artistas, a toda aquella gente que tenía algo de sabiduría, se la llevaban a vivir a Babilonia para que les sirvieran a ellos. Y dejaban ahí a los pobres de la tierra, a los que no tenían ningún estudio, ahí los dejaban. Pero no los dejaban para que se gobernaran ellos, sino que les ponían gobernantes. Pero no eran gobernantes judíos, eran de otras nacionalidades. Fíjense lo que dice aquí, Nehemías, estamos en Nehemías 2. Dice así: pero oyendo Sanbalat Horonita, y ahí hago un paréntesis, Orón era una ciudad moabita, por eso Sanbalat era un moabita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Es decir, estos eran los que gobernaban, los había puesto los babilonios a gobernar. Por eso cuando viene Nehemías se enojan, porque ¿cómo van a venir a reconstruir? Y se enojan mucho, ¿no? Y dice el 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es decir, ellos no querían que vinieran nuevamente los judíos y nuevamente reconstruyeran la ciudad santa, porque ellos ya se habían mezclado con los otros judíos que habían quedado. Entonces, los judíos ya no eran puros, ya no eran santos, ya se habían mezclado con otras filosofías, con otras religiones, ya no era un pueblo santo, ya había una mezcla, y no solamente la basura, la puerta, pues eso es un símbolo, ¿no? La basura se había metido a la ciudad, se habían mezclado. Ojalá me esté dando a explicar. Dale uno más, hermano. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes que les dije que se acordaran del nombre del valle de Rimón? Porque ahí en ese valle fue donde construyeron la puerta del muladar. Pero no la construyeron nada más porque sí, hermanos, porque se les ocurrió ahí, sino porque ahí, en ese valle, los moabitas adoraban a su dios, a varios de sus dioses, Quemos y Milcom. Y fíjense, aquí tenemos una imagen de Quemos. Este era el dios Quemos, era una estatua, por lo menos esta parte de aquí era metálica, y aquí tenía como una especie como las tienen las chimeneas, no sé, como una especie de horno, y ahí se le metía leña, aquí yo lo puedo ver, no sé si ustedes lo alcancen a ver, se le ponía leña y se le prendía fuego, de manera tal que los brazos estaban incandescentes, estaban completamente al rojo vivo. Y eso los moabitas ofrecían sus hijos a Quemos. Aquí no se alcanza a ver, porque apenas le alcanza a ver yo, tienen un bebé en los brazos. Ponían a los bebés y así, vivitos los ponían, y morían ahí los niños, ahí los sacrificaban a ese dios, en ese valle. Por eso decidieron poner ese basurero ahí, era como símbolo de que la basura iba ahí en ese lugar donde los paganos habían hecho sus cultos a esos dioses. Es decir, el pueblo de Israel veía como basura todo eso que hacían esos pueblos. Pero en la época de Nehemías ya no fue así, ya estaban mezclados. Vamos a darle uno más. Aquí viene lo bueno, aquí es donde se empieza a poner bueno la cosa. Hermanos, yo les dije que nosotros ahora somos el Israel espiritual. Y la iglesia, hermanos, también está contaminada. Ya es muy difícil, ya no hay esa raya que separa, ya no hay esa muralla que separa lo vil de lo santo. Ahora se ha mezclado, hermanos, y voy a explicar por qué. Miren, primer libro de los Reyes, 11:7, habla de Salomón. Ustedes saben, Salomón fue uno de los reyes más sabios. Salomón fue uno de los reyes que permitió, Dios le permitió que hiciera un boom, un esplendor de Israel. Muchos de los judíos en épocas del Señor Jesucristo anhelaban vivir nuevamente como en la época de Salomón. Fíjense lo que dice ahí, primero de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y esto fue lo que le llevó a Salomón a caer de la gracia de Dios. Las mujeres con las que él andaba, que eran mujeres paganas, le llevaron a adorar a esos dioses. Algunos dicen, es que no adoró a los dioses, solo levantó los altares, pero con eso bastaba, con haber levantado los altares.
Y Salomón se desvió completamente y vino una decadencia del reino, porque después de Salomón, cuando él murió, vino su hijo y se le dividió el reino completamente. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo esa basura, cómo esa pestilencia ha penetrado a la iglesia, hermanos. Filosofías. Miren, a lo mejor, hermanos, voy a no sé, yo espero que lo tomen de una manera como la palabra de Dios lo está diciendo. Hace años, cuando yo era pastor en Xochimilco, me daba mucha tristeza, hermanos, ver que, por ejemplo, en estas épocas de muertos, en estas épocas de Halloween, yo veía a integrantes de la misma iglesia con sus hijos disfrazados. Veía a gente que participaba de estas situaciones, hermanos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y hay gente que dice, hermano, pero es que lo hacemos como una tradición, hermano. Mire, esto de los muertos es una tradición. Mire, no me venga con cuentos. Hoy en la noche van a pasar la película esa de Coco, que por cierto ya en muchos lugares nos identifican con esta película, ¿no? En muchos lugares del mundo nos identifican por esa película. Eso tiene una filosofía detrás. Fíjense, el día de muertos, no me voy a meter mucho, porque no tendría que ser toda una predicación solo de eso. Fíjense. Y se los mandé también al WhatsApp, se los mandé a cada uno de ustedes, se los mandé al WhatsApp, al chat de nuestra iglesia, de Renuevo. La Biblia nos dice en la parábola del rico y Lázaro, que cuando una persona muere, solamente hay dos lugares a donde puede ir esa persona. Nos dice que está el infierno, preparado para Satanás y sus ángeles, y que está el paraíso o el seno de Abraham o el cielo, como le quieran llamar, donde está Dios. Y dice que nadie puede salir de esos lugares. ¿Y qué dice la tradición? Le ponen su altar al muerto y dice la tradición que el muerto viene y se come las naranjas, se come el gollete, se come el pan de muerto, el mole. Y esas mentiras yo les estoy enseñando a mis hijos. Eso es una mentira, hermanos. Eso es una tradición prehispánica. Y sí es cierto, nosotros respetamos esas, digamos, como algo cultural, pero yo no voy a hacer que mis hijos... Ahora, el Halloween, hermanos, eso tiene una conexión satánica, y mucha gente dice, ay, pastor, no sea exagerado. Hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, ¿en qué somos diferentes? ¿En dónde somos diferentes? A ver, es como si yo les dijera, a ver, no tiene nada de malo disfrazar a mis hijos de Halloween, porque es una tradición, es un juego. Ahora, una vez una hermana me decía, pastor, pero es que mi hijo lo desea, lo anhela. Bueno, hermana, en ese caso explíquele la verdad, dígale la verdad, lo que significa eso, y dile, te voy a disfrazar, pero te voy a disfrazar de otra cosa, no te voy a disfrazar ni de muerto, ni de calavera, ni de nada de estas cosas. Pero miren, hermanos, eso sí, ustedes saben que esta situación del Halloween realmente sí tiene una conexión satánica, hermanos. Les digo, no tengo tiempo, ¿no? Normalmente en otras épocas, en este año, se me pasó, ¿verdad? Pero el domingo pasado yo hubiera tenido que predicar de esto. Pero bueno, no lo hice, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que esas filosofías del mundo se están metiendo. Y les decía yo, es como si, por ejemplo, tu esposo o tu esposa te dijeran, ay, pues es que, fíjate que todo el mundo, pues ve pornografía. Todos ven pornografía. Y a mí se me antojó ver pornografía. Es lo mismo, hermano. ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo. Ahora, modas, hermanos, del mundo están penetrando en la iglesia. Cada vez yo veo jóvenes dentro de las iglesias tatuados, jóvenes señoritas con piercings, cosas que son del mundo, cosas que están penetrando. Ahora, yo no soy mojigato, hermanos. Yo no soy un pastor mojigato. Pero sí hay cosas, hermanos, que de veras da tristeza ver, porque entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿En qué somos diferentes? Yo les decía, ¿no?, que una ocasión acá del pueblo, pues conocí en una iglesia aquí cercana, pues una vez me invitaron y pues conocí hermanos ahí. No los conocía, los había visto, pero no sabía que eran hermanos. Ya después pues los identificaba, son los hermanos. Y una vez yo les decía, ¿no?, que antes yo me ponía gorras, y entonces pues ya con gorra pues no me reconocían porque no se me ve lo calva, ¿verdad? Entonces me ponía la gorra y no me reconocían, y andaba yo de panza, así pues me veía chabón, ¿no? Y entonces me subía a un micro, pues no me reconoció el operador del micro, y era uno de esos hermanos que yo había identificado. No, estaba hablando con unas peladeces, y entonces yo dije, ¿y este es cristiano? Entonces, ¿dónde está la diferencia, hermanos?
porque esas filosofías, esas modas están penetrando a la iglesia. ¿Dónde está la diferencia? El relativismo, hermanos. Ese pensamiento. Miren, hace poco vimos en los martes y los jueves, vimos una serie de predicaciones que tienen que ver con los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son absolutos. Esa es la ley moral que Dios nos dejó para vivir. Son absolutos, no los puede cambiar nadie. Fíjense cómo dice, no matarás. Pero ¿qué dice el relativismo? El pensamiento relativo de esta época. Pues si es una niña de 13, 14 años, pues bueno, entonces como pues su novio en la secundaria la embarazó, pues ella no querían, pero bien que se acostaron, ¿verdad? Entonces la embarazó, y entonces dice el papá y la mamá, no, pues que lo aborte, porque si no te va a echar a perder tu vida, mijita. Eso es matar, eso es asesinato. Pero el pensamiento relativo que se está metiendo a la iglesia, porque yo lo he visto en la iglesia, he conocido familiares de hermanos cercanos que también practican el aborto. Fíjense, y les quiero contar esto también para que oren. Conocí a una muchachita, la conocí desde chiquitita, hace años la conocí. Era un poquito más grande que mi hija, pero chiquita la conocí. Ahora ya es una señora, bueno, es joven, ¿verdad? Pero es una señora porque tiene 2 hijos. Y se embarazó. Va a tener una nena, pero cuando ella tenía como 2 meses, creo que es a los 2 meses que le hacen el ultrasonido estructural, me parece que sí. Tenía 2 meses, le hicieron ese ultrasonido y le detectaron que su bebé, esta nena, viene enfermita. Tiene una enfermedad que no recuerdo, que creo que nacen con el cerebro expuesto y que solamente cuando nacen, si es que nacen, pueden vivir horas, o muchísimo pueden vivir días, 2 o 3 días. Entonces cuando ella fue a hacerse el ultrasonido le dijeron, pues aquí se queda, es en el seguro, se queda porque le vamos a hacer un aborto, un legrado, porque su producto no es viable, así le dijeron. Y ella dice, pastor, yo les dije, no, ¿qué les pasa? Me salí, me fui, y les cuento, hermanos, ella, a pesar de que sabe que cuando nazca esa bebé, va a morir, que quizás solamente la pueda conocer, ha decidido permanecer en el embarazo. Tú sabes de quién estoy hablando porque seguramente me estás viendo. Y ella nace en diciembre, por eso les decía, esta bebé nace en diciembre, oremos por ella. Aunque no diga el nombre, yo les pido que oren por esta hermana. Porque a mí se me hace una hermana valiente, una hermana que de verdad ha tomado el evangelio en serio. Y que ha dicho, yo creo en los absolutos de Dios, sea lo que sea, tope en lo que tope. Yo le creo a Dios, yo no le creo al mundo. Pero nosotros nos hemos dejado engañar. Y entonces cuando crezcan nuestros hijos, ¿qué le vamos a decir? ¿Que somos unos mentirosos? ¿Que estamos con un pie aquí y otro pie acá? ¿Que la basura ya se ha metido a mí? ¿Que ya no hay ningún muro, ya no hay ninguna separación? ¿Eso les voy a decir? Dale uno más, hermano. Fíjense, la muralla, hermanos, servía para proteger de la suciedad. Vuelvo a lo mismo. Deuteronomio 23:13 dice así: tendrás también entre tus armas, fíjense bien lo que dice, tus armas, una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Se acuerdan, verdad? Ya lo vimos en un versículo anterior. Tenían que salir del campamento porque no podía haber suciedad ahí, todavía no había el uso de letrinas, ni se usaba tampoco el drenaje. Entonces tenían que salir y esa estaca les servía para cavar un hoyo, como los gatitos, ¿verdad? Y cubrían su excremento. Y fíjense, dice que esa estaca era un arma. A mí eso me impresiona, era un arma. Ahora, dale otro, hermano, porque fíjense, espiritualmente, hermanos, las armas son la oración y la lectura de la palabra, el ayuno, y son todas las disciplinas espirituales que también ya hablamos en una serie que se llamó Vamos al Gimnasio con Dios. Hablamos de todas esas disciplinas espirituales. Y separarte de esas disciplinas espirituales, entonces, si tú haces eso, te separas de estas disciplinas espirituales, serás presa fácil del enemigo y de todos sus desechos. Mira, déjame decirte algo. El viernes, hubo una conferencia que la Asamblea General, a través del Ministerio de Evangelización, invitaron a un hermano que se llama David Ruiz, se llama el hermano, es un guatemalteco, que es el presidente de la Alianza Evangélica Mundial.
Y este hermano, me encantó su conferencia, porque a pesar de que es un doctor, tiene doctorado y es un hombre que tiene mucha experiencia y a nivel global, a nivel del mundo, tan sencillo para predicar, para dar su conferencia. Y él decía que una de las cosas, se juntó la alianza evangélica, se juntaron de muchas partes del mundo, las 7 regiones del mundo se juntaron para ver cuáles eran los defectos o las cosas en las que la iglesia había caído y necesitaba una reforma nuevamente en la iglesia. Y una de las cosas que él decía es que la iglesia del día de hoy es una iglesia analfabeta de la Biblia. Es una iglesia que no conoce la Biblia. Y aquel que no conoce la Biblia, hermanos, está destinado a hacer cosas por ignorancia. Mira, déjame y te digo, porque toda la gente que hoy vamos a ver desde ayer, hoy y mañana, haciendo todo lo que hacen, lo hacen por ignorancia, porque no conocen. Pero nosotros sí conocemos, o medio conocemos, que esa es la cosa, ¿verdad? Que medio conocemos. Hermanos, fíjense, aquí pongo, no voy a hablar de esto porque eso sería, hasta podríamos hablar todo un mes acerca de la armadura de Dios, pero solo menciono, la armadura de Dios tiene aspectos defensivos. Por ejemplo, el casco es un aspecto defensivo, el escudo es un aspecto defensivo, el pectoral es un aspecto defensivo. Estas cosas que tenían aquí eran defensivas, pero tenía un arma que era ofensiva y es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a combatir entonces nosotros? Dice también Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dale otro más, hermano. En Ezequiel 22:30, fíjense cómo dice aquí la palabra de Dios. Y busqué, está hablando obviamente Dios, está hablando Jehová, a través de la revelación que le da al profeta Ezequiel, y dice, y busqué entre ellos, entre el pueblo de Dios, busqué hombre que hiciese vallado, y vallado es una muralla. Aquí pongo, ¿verdad? Un vallado es poner alrededor vallas, poner alrededor una muralla. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Un hombre que se levantase a interceder, que pusiera vallado de intercesión, que pusiese un vallado, no una construcción física, sino un vallado espiritual. Fíjense, hermanos, hay un ministerio que se llama así: padres de rodillas, hijos de pie. Y yo te pregunto a ti, y ahorita la imagen que sigue habla mucho de esto, hermano, pero te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú como varón te has puesto en la brecha? O tú como esposa te has puesto en la brecha. Y ponerse en la brecha es una actitud, sí defensiva, pero también ofensiva, de decir, a ver, atrévete a pasarle aquí, de aquí no pasas. Es decirle al diablo, aquí no vas a pasar, a mi casa no vas a pasar. Dale uno más, hermano, y esa lámina es la última, pero aquí quisiera detenerme un poquito. Y yo te digo, padre de familia, madre de familia, pon murallas de oración sobre tu casa. Si en tu casa hay desastre, hay caos, y déjame decirte, porque hay muchos que pueden decir, es que, pastor, ya hemos cometido tantos errores, que la mugre ya se metió tanto a mi hogar, la mugre ya está tanto ahí, toda la inmundicia del mundo está en mi hogar. Déjame decirte que Dios te da una segunda oportunidad, tercera, cuarta. Permitió que Jerusalén, se reconstruyera, que Nehemías viniera, y esa ciudad que se había destruido, permitió que se reconstruyera. Dios puede, si tú quieres, reconstruir tu hogar. ¿Cuántas veces has doblado rodilla por tu esposa? Y yo tengo muy grabado lo que una vez un pastor nos dijo a un grupo de pastores: ustedes tienen las esposas que ustedes quieren, porque ustedes no han doblado rodilla por esas esposas. Esposa, ¿cuánto has orado por tu esposo? ¿Te has acercado? Y una vez un hermano decía,
cuando están dormidos tus hijos, tu esposo, acércate y alrededor de ellos empieza a orar. No es algo mágico, hermanos, pero es poner murallas alrededor de ellos, murallas espirituales, cubrirlos espiritualmente, para que esa mugre, si ha entrado, pueda salir y se puede restaurar. En Dios se puede restaurar, hermanos. Ponte en la brecha, ponte delante y dile a Satanás: tú no vas a entrar a mi hogar, tú no vas a destruir mi hogar. Lo quieres destruir porque esa es tu especialidad. Miren lo que dice, hermanos. Quiero nuevamente que ustedes lean lo que dice aquí, hermanos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ponerte en la brecha es decirle a Satanás: yo no voy a permitir que dividas, destruyas mi hogar. Yo estoy aquí poniendo murallas de oración, pidiéndole a mi Señor Jesucristo. Y mira, y con esto quiero terminar, hermano. Fíjate lo que dice Juan 10, versículo 9. Estamos hablando de las murallas, de las puertas. Y hace rato leí este versículo. Dijo Jesucristo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si tú vienes a Jesucristo una y otra vez, si pasas por esa puerta que es Él, vas a hallar pastos, vas a hallar cosas hermosas. Si te alejas de Él, lo único que vas a hallar va a ser mugre, va a ser pestilencia, va a ser todas las cosas del mundo. ¿Eso quieres para tu familia? ¿Eso quieres para tus hijos? ¿Eso quieres para tu esposa, para tu esposo? ¿Eso quieres? El Señor te ofrece una vida plena, de plenitud. ¿Eso quieres? Amado hermano, yo te insto de veras, levanta murallas espirituales. Si esa muralla está destruida hace tiempo, sé como Nehemías, como Esdras, como esos hombres que vinieron y dijeron: reconstruyamos los muros. El diablo es experto, hermanos, y con eso termino. El diablo es experto en aportillar los muros. Aportillar significa agujerar los muros. Hace poco predicábamos acerca de las zorras, y las zorras son una imagen de Satanás. Las zorras hacen hoyos, rascan y se meten y destruyen. Y por eso el sabio Salomón decía: cazadme esas zorras. Y hoy decimos, hermanos, tapemos los hoyos de los muros, reconstruyamos los muros. Todos esos se burlaban, Sanbalat, Tobías, todos esos se burlaban y decían: ay, de esas piedras quemadas, de todo eso, ¿va a volver a resurgir una ciudad? Hermanos, volvió a resurgir un muro y volvió a resurgir una ciudad. Con Cristo sí se puede. Así que yo te invito, hermano, si tú has participado de las obras infructuosas de las tinieblas en estos días, si has también, mi amado hermano, como lo veíamos, dejado que filosofías, cosas del mundo, que son modas, y que tú dices: yo me quiero acomodar a esas modas, pídele perdón a Dios, hermano, porque Él no puede vivir donde hay inmundicia. Lo vimos al principio. El campamento, la ciudad, y ahora nosotros somos ese campamento, esa ciudad. Pues Dios no puede estar donde está la impureza, donde está la inmundicia. Vamos a tomar la Santa Cena, hermanos, así que yo les pido que hagamos oración y le pidamos perdón a Dios y podamos, hermanos, de veras poner a nuestras familias en sus manos y reconstruir muros espirituales. Vamos a orar. Padre, te rogamos que si hemos dejado, que yo creo que así ha sido, Señor, que modas, filosofías, tradiciones mundanas penetren a tu iglesia, penetren a nuestras casas, a nuestras familias, que nos perdones, Señor, y tú nos ayudes a limpiar. De hecho, limpia tú con tu sangre preciosa. Tú eres la puerta, Señor. Queremos que nuestros hogares pasen por tu puerta para encontrar pastos verdes, para encontrar vida abundante, para encontrar vida eterna y dejar toda la porquería, Señor, porque todo eso solamente conduce a pleitos, a divorcios, a separaciones, a que los hijos crezcan traumados. Señor, aleja todo eso de tus familias cristianas para que haya plenitud, Señor. Padre, ahorita vamos a tomar la Santa Cena y queremos tomarla, Señor, realmente de una manera limpia, santa, pero solamente tú nos puedes limpiar. Por eso venimos y confesamos nuestro pecado delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos perdones y que permitas, Padre Celestial, que nos acerquemos a esta mesa limpios de corazón. Gracias porque tú nos perdonas. Que no sea un impedimento, Señor,
porque en esta hora hemos podido pedirte perdón y sabemos, Señor, que hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. Ayúdanos, pues, Señor, a poner esas murallas.